La etapa 3 es la clasificación utilitaria de esas tierras. ¿En qué consiste esto? Justamente es en clasificar por su utilidad a los distintos suelos que se encontraron en el predio. Quédense tranquilo, esto los van a ver en mayor detalle en manejo de suelos y lo van a poder aplicar sin problemas a prácticas profesionales. ¿Cuáles son las clasificaciones utilitarias que van a ver? Capacidad de uso, índice de productividad e índice de Story para la aptitud de riego. Entonces, siguiendo con el ejemplo, van a tomar las unidades del mapa básico del suelo y a cada una de las unidades cartográficas le van a asignar una capacidad de uso. En este caso, la unidad cartográfica que estaba más arriba se la clasificó como una clase 3EC, la del medio 3EC también y la del bajo como 3C. Entonces, ¿qué podríamos hacer a continuación? Sería juntar los que tienen las unidades cartográficas que tienen las mismas capacidades de uso y llegar así al último mapa, que es el mapa de unidades de capacidad de uso. Vamos con la etapa 4, que es la etapa de propuestas de uso y manejo. A esta altura, ustedes van a haber hecho un diagnóstico muy intenso y muy bueno en las primeras 3 etapas. Lo que van a tener que hacer ahora con ese diagnóstico es, en función del mismo, identificar las limitantes que tenga ese sistema y en función de esas limitantes hacer propuestas de manejo para las mismas. Las propuestas de manejo que realicen van a tener que ser considerando tanto las características permanentes del suelo, que es las que tuvimos en cuenta para hacer las clasificaciones utilitarias, como las temporarias o antrópicas. Van a tener que fundamentar por aceptación o rechazo las propuestas que hagan y siempre en función de las limitantes. Por ejemplo, dado que las pendientes son bajas, no es necesario realizar obras ingenieriles de control de erosión hídrica, o que debido a la mala calidad del agua no es posible regar. En ese caso, la limitante sería la mala calidad del agua y la propuesta sería la de no regar. ¿Cuáles son ejemplos de limitantes a considerar o tener en cuenta para las propuestas? Bueno, limitantes tenemos de todos tipos. Por ejemplo, topográficas, como pendientes excesivas, la ubicación del campo dentro de la cuenca, si se encuentra en la parte alta o en la parte baja de la misma, el área de aporte de esa cuenca, la presencia o no de cauces o vías de escurrimiento, limitantes de tipo edáficas, tanto permanentes como antrópicas, como puede ser la textura que tenga ese suelo, cementaciones presentes, la presencia o no de sales y de sodio, la pedregosidad que pueda tener, la capacidad de retención de agua que tenga ese suelo, anegamiento, y antrópicas como puede ser compactaciones, ya sean superficiales como el planchado o subsuperficiales como un piso de arado, una estructura débil, una mala infiltración, fertilidad química insuficiente. Van a tener limitantes desde el punto de vista hidrológico, como puede ser la cantidad o la calidad del agua, el origen de esa agua, el periodo de uso, puede ser que de pronto tengan una fuente de agua que solo sea posible usar en una época del año, y cuestiones legales. Habrá lugares en donde podrán utilizar el agua para regar y lugares en los que no. Limitantes en cuanto al uso actual, a los cultivos y sus requerimientos hídricos. No van a poder hacer todos los cultivos en la zona en función del requerimiento hídrico de ese cultivo y por otro lado no van a poder utilizar cualquier cultivar dependiendo del largo del ciclo vegetativo de ese cultivo, por ejemplo. Limitantes de tipo climáticas en cuanto a temperaturas, ya sea excesivas o muy bajas,
el periodo de heladas. Podría yo tener un periodo libre de heladas muy chico que me deje una ventana bastante pequeña, lo que me haría que del abanico de posibilidades de cultivo a realizar yo tenga que acotar o elegir algunos pocos. La presencia de vientos muy secos o fuertes en el caso de suelos arenosos, precipitaciones, ya sea por exceso o por déficit, insolación, y aspectos desde el punto de vista sociales, como pueden ser los intereses del productor, los recursos económicos o financieros del mismo, la producción que se hace en la zona. A lo mejor me ocurre que lo mejor que puedo hacer es hacer un cultivo de algodón y después resulta que en la zona no hay ninguna cosechadora con la cual yo pueda cosechar el cultivo. El mercado, es decir, si voy a tener a dónde vender la producción, la disponibilidad de mano de obra, el costo de la instalación, entre otros. Vamos ahora con algunos ejemplos de propuestas, digamos, que son soluciones frente a alguna de las limitantes que hemos identificado anteriormente. Podría ser proponer la sistematización de suelos, es decir, la realización de terrazas y canales de desagüe para control de erosión hídrica, la rotación de cultivos para aumentar, por ejemplo, el contenido de materia orgánica de un suelo o para mejorar la efectividad de las precipitaciones, fertilización. Puedo proponer cambiar o elegir un sistema de labranza diferente. Voy a proponer una fecha de siembra o de implantación y un manejo sanitario particular. Puedo proponer cambiar el marco de plantación o la forma de siembra, achicando el espaciamiento entre surcos. Puedo hacer intersiembras. Puedo proponer implementar agricultura de precisión en el predio, cultivos en franja, cortinas forestales o forestación de médanos en el caso de suelos arenosos, diseño de aguadas y utilización de fluentes en sistemas mixtos o ganaderos, diseño o evaluación de sistemas de riego, corrección de suelos salinos sódicos, entre otros. Asimismo, también va a haber situaciones en las que voy a tener que recurrir a la realización de prácticas estructurales que implican una mayor inversión y una durabilidad mayor a lo largo del tiempo, como puede ser la construcción de bordos a nivel, de terrazas a nivel o de absorción, de terrazas de desagüe y canales de desagüe o microembalses. Y esto se los ponemos aquí para que puedan ver en esta etapa en la cual van a tener que hacer propuestas. Una de las propuestas más importantes que van a tener que justificar por sí o por no va a ser la propuesta del riego. Hacia el final de la guía, como les decía, tiene este esquema, que es un esquema orientativo para la toma de decisiones sobre adopción del sistema de riego, en donde les va a servir para decidir si regar o no regar en el predio. Fíjense, es muy sencillo, funciona como una clave dicotómica y en función del tipo de sistema, ya sea agrícola, mixto, ganadero, de las instalaciones de las que se disponga, de la condición topográfica y edáfica del predio y distintos factores, los va a ir guiando hacia la decisión de regar o no regar. Por último, la etapa 5 es la selección y prácticas de uso y manejo desarrollada de todas de las que habían elegido. ¿En qué consiste esto? De la totalidad de propuestas que hicieron en la etapa 4, identificada la propuesta, ahora en la etapa 5 lo que van a hacer es hacer el desarrollo completo de esa propuesta. Por ejemplo, con el ejemplo que venimos antes, a lo mejor en la etapa 4 pudieron identificar que la rotación que se hacía en el predio no era la correcta y proponen una nueva rotación. Entonces, en la etapa 5 retomarán esa propuesta que hicieron en la etapa 4 y aquí la desarrollarán de manera completa, explicando la secuencia, qué cultivos van a elegir para la rotación, de qué manera los van a ordenar, es decir, la secuencia en la que los van a colocar, van a justificar el porqué de la inclusión de esos cultivos y van a armar la rotación
como están viendo ahí. O por ejemplo, al momento de haber decidido realizar un riego, van a tener que hacer el cálculo y análisis de la lámina de ese riego. O en el caso de tener problemas de erosión hídrica, van a plantear y desarrollar la realización de sistematización de suelo, en este caso un proyecto de diseño de terrazas y canales de desagüe para control de erosión hídrica. Entonces, sintetizando, las etapas de la planificación son 5, son las que fuimos desarrollando a lo largo del práctico y es muy importante que las tengan bien en claro porque a medida que vayamos avanzando con la cursada vamos a ir transitando por cada una de ellas y obteniendo los productos que surgen de cada una de las etapas para hacia el final ya lograr tener el trabajo de planificación completo. Ahora vamos a ver un ejemplo puntual para que ustedes se vayan haciendo una idea de un trabajo ya realizado. Por ejemplo, esta sería la etapa 1, que es toda la etapa de recopilación de antecedentes, en donde ustedes van a hablar de la ubicación del predio, presentar un mapa del departamento en el que se ubica, de las formas y los tipos de ingresos de los que se dispone, cómo llegar, las coordenadas de la tranquera por donde se debe entrar. Van a buscar la carta topográfica, van a buscar todos los antecedentes de suelos disponibles, como puede ser un mapa de suelos de la región, como en este caso el Atlas de Suelos en escala 1 en 500.000 del libro Los Suelos de la provincia de Córdoba. Van a ubicar el establecimiento dentro del mapa, eso siempre es muy importante. Y después van a pasar a la etapa 2, que era la confección del mapa básico, con la primer subetapa de la fotointerpretación preliminar, en donde van a buscar, por ejemplo, las fotografías aéreas, como están viendo en pantalla, para poder dividir y fotointerpretar el establecimiento. Entonces, luego de la fotointerpretación, ustedes van a haber hecho una determinación de límites de unidades fisiográficas y van a haber marcado la ubicación de los pozos de reconocimiento u observación. Como por ejemplo, aquí se ha marcado uno en esta zona del predio, uno adentro de esto que parece ser una vía de escurrimiento y uno adentro de esto que parece ser un pozo de infiltración. Y estos dos son chequeos para corroborar límites y además corroborar que los suelos que se encuentren en este lugar, por ejemplo, sean similares al que se va a describir en este otro. Luego van a ir al campo, van a hacer la descripción de los perfiles y de eso van a poder generar un croquis o mapa taxonómico. Para llegar por último a el mapa básico de suelos o de unidades cartográficas, en donde juntaron toda la información de los aspectos externos del suelo, es decir, el mapa de unidades fisiográficas, con todos los aspectos internos del suelo, es decir, la descripción de los perfiles, para llegar y juntar toda esa información en este mapa básico de suelos, en donde se han encontrado, en este caso, 3 unidades cartográficas. Una que se llama OT, una que se llama CBA y otra que se llama MF. A continuación, lo que van a hacer en la etapa 3 de la planificación de predio va a ser hacer la clasificación utilitaria de esas unidades cartográficas determinadas. Entonces fíjense que vamos a pasar de un mapa como este, donde teníamos todos los límites, a un mapa como este, en donde a la unidad cartográfica OT y MF se le asignó la misma capacidad de uso y lo único que tiene capacidad de uso diferente es la unidad cartográfica Colonia Videla, que tiene una capacidad de uso 4 WS.
Y bueno, a continuación entonces seguiríamos con la etapa 4, que sería la propuesta de alternativas de manejo, y la etapa 5 con la selección y desarrollo de esas alternativas. Les dejamos aquí la bibliografía. Está puesto en la guía de trabajos prácticos de prácticas profesionales 1, no dejen de leerla. El manual de manejo de suelo y agua, que es la guía de apoyo teórico práctico. Un libro interesante y que van a tener que utilizar más adelante también es la guía de reconocimiento de suelos de Luis Barberis. El Echevere para toda la parte de lo que es el reconocimiento de los perfiles a campo. Y bueno, ni hablar de los suelos de la provincia de Córdoba, cada uno en 500.000, también les va a ser de gran utilidad.